El Buda no te obliga a abandonar tu hogar. No si estás preparado, no si tu propio interior te lo dice, no si realmente quieres entregarte a la práctica espiritual. Es algo que tiene que salir de ti, y sale de ti cuando tu sabiduría o comprensión del mundo se hace más clara y lúcida. Muchos suelen parecer que han abandonado el hogar, la vida familiar, pero, sin embargo, el templo, el monasterio se convierte en otro hogar más. Por lo tanto, se trata más de un estado de desapego por la vida ordinaria que nos han condicionado. Nos han condicionado, porque, ¿qué clase de vida es vivir sin hogar? Es cierto, en la calle ves muchas personas sin hogar siendo miserables. Ciertamente, no son un buen ejemplo para la sociedad. Pero este tipo de personas sin hogar no es lo que quiere decir el Buda. Porque vivir sin hogar y estar solo son cosas diferentes. Los mendigos que ves en la calle están solos porque están sucios, no tienen educación, molestan a las personas. ¿Quién se pararía a conversar con un mendigo de la calle, a escucharlos? No tienen nada que ofrecer, solo tienen manos para pedir. Una persona sin hogar, según el Buda, es totalmente diferente. Una persona sin hogar, según el Buda, no está sola, porque ha tomado refugio. No en un templo, sino en el Buda, el Dharma y la Sangha. Un refugio no es un hogar. Es como cuando quieres hacer un viaje largo. Tienes que descansar en algún lugar, poner una fogata y luego, al otro día, seguir avanzando. Un hogar es estar apegado a algo que debería ser un refugio. Esta vida apenas es un refugio, no un hogar. ¿Cómo puede ser tu hogar algo tan fugaz? Pero la consideramos un hogar. La casa, la familia, los amigos. Hogares seguros que, aunque no nos satisfagan realmente, por lo menos tenemos un hogar donde sufrir. Alguien que se está hundiendo en el fango luchará lo más que pueda para salir. Pero si has hecho tu fango tu hogar, aunque te sientas incómodo, por lo menos no tienes que molestarte tanto, sufrir, hacer el esfuerzo para salir de él. Prefieres encontrar la forma de estar más cómodo en ese fango. Tomar refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha se asemeja a tener que usar un barco para cruzar el río. El barco es un refugio contra las fuertes olas. Hasta que no cruces el río, si te sales del barco, las olas te llevarán sin rumbo fijo. Por eso, el Buda llama a las personas que se atreven a cruzar este río, sotapannas, que significa uno que entra en la corriente. El Buda, el Dharma y la Sangha son el barco, el método. Pero el terror por las fuertes olas nos puede perturbar y entonces desconfiamos. El Buda dice, de esta manera, monjes, el Dhamma se parece a una balsa, cuyo propósito es cruzar las aguas y no poseerla. Un arahat es aquel que ha cruzado la corriente. Ha habido dificultades, eso es seguro. Porque las fuertes olas del río dependerán de qué tan karma negativo tengas que purificar. Esas olas son tus propios deseos, lujurias, apegos. No necesariamente la práctica espiritual tiene que ser un infierno, ardua, difícil. Eso dependerá de ti mismo. Si tienes miedo de embarcarte en el camino espiritual, eso solo demuestra que dentro de ti hay un karma negativo acechándote. Alguien que realmente está preparado para emprender el camino espiritual lo hará sin dudarlo. El Buda dice, si un hombre necio viola los preceptos y no se esfuerza, eso crea situaciones malas e inhábiles. Su práctica no es religiosa, pero él la llama práctica religiosa. No es un asceta, pero se le llama asceta. Y entonces tu vida es una mierda y crees que por eso debes ser un gran renunciante, un asceta. Pero que tu vida sea una mierda solo demuestra todo lo contrario, porque alguien que practica la virtud y se esfuerza, las dificultades nunca le alcanzarán. No debes sentirte orgulloso de soportar dificultades que tú mismo has creado, deberías sentirte avergonzado. Porque es tu propio karma. Nada está fuera de la ley de causa y efecto. No puedes convertirte en un renunciante de la noche a la mañana, es algo que ocurre dentro de ti cuando la fruta de la sabiduría está madura. Cuando la fruta está lo suficientemente madura, quizás un pequeño empujón de la brisa hará que se desprenda del árbol. Del mismo modo, madurar de esta forma es lo que se conoce como tener méritos. El mérito ocurre cuando actúas de acuerdo con las enseñanzas de los maestros, sigues sus instrucciones. Cuando la enseñanza se convierte en experiencia propia, entonces has generado mérito. Del mérito viene la sabiduría y de la sabiduría, la renuncia.
El Buda compara a un renunciante con un árbol. Un árbol crece, da hojas. Las hojas se amarillean, caen. Luego, nuevas hojas empiezan a crecer, las flores empiezan a madurar y abrirse. Este mismo proceso es el que tiene que pasar una persona en su camino espiritual. El árbol sigue siendo el mismo, pero las hojas, el fruto, son diferentes. Rejuvenecido, nuevo. Has cargado con hojas y flores podridas toda tu vida. No permites que simplemente caigan por sí solas, te aferras a ellas. Pero cuando pasas por este proceso, toda la existencia se siente extasiada porque nunca estás solo. El Buda dice que incluso los dioses se sienten felices. Normalmente, sentimos una profunda soledad y por eso nos da miedo avanzar. Pero el Buda te dice, estarás bien, debes seguir avanzando, confiando en el proceso. El Buda dice, cuando las hojas del árbol prista del cielo Trayastria se marchitan y amarillean, los dioses Trayastria se deleitan y se regocijan, porque no pasará mucho tiempo antes de que las hojas del árbol prista caigan. Cuando las hojas empiezan a marchitarse y amarillear es cuando empiezas a ser consciente del sinsentido de los apegos de esta vida. Cuando, mediante la sabiduría, te das cuenta del ciclo en el que estás viviendo, de la insatisfacción, de la oscuridad. En este momento es cuando se nos viene el deseo espontáneo de la renuncia. El pensamiento, el sentimiento de renunciar empieza a invadir nuestro corazón. El Buda dice, además, una vez que las hojas del árbol prista del cielo Trayastria han caído, los dioses Trayastria están encantados y se regocijan, porque no pasará mucho tiempo antes de que las hojas del árbol prista vuelvan a crecer. Cuando las hojas han caído significa que hemos renunciado. Hemos renunciado al sinsentido de perseguir los placeres, el dinero, el ego. Nos hemos vuelto monjes. Abrazamos la simplicidad. Ser monje es ser simple. No es maltratar tu cuerpo ni tampoco disfrutar de los placeres. Es un camino medio. Si quieres tener la vida más simple del mundo, hazte monje. Pero claro, si aún en nosotros no han caído todas las hojas del apego, vivir como monje resultaría muy difícil. Sin embargo, es muy simple si simplemente te despegas de esas viejas hojas. Pero si no puedes hacerte monje, empieza a sentirte como tal en tu vida diaria, lo cual es muy difícil. Porque la vida diaria está llena de distracciones. Si no estás en una comunidad de practicantes que se dedican a la meditación, trata de poco a poco ir reduciendo las distracciones sin sentido, como la televisión, los periódicos, el deporte. Y trata de que el silencio, la paz, sea algo tan natural como respirar. Llegará un momento en que la vida misma te guiará a encontrarte con tu maestro espiritual. Porque cuando el estudiante está listo, el maestro siempre aparece. No esperes a ser monje o tener un maestro para poner en práctica la meditación. Porque puedes hacerla en cualquier momento. Precisamente de eso se trata todas las enseñanzas de este canal, empezar a practicar desde este mismo instante hasta que naturalmente las hojas de tu árbol interno caigan. El Buda dice, además, una vez que las hojas del árbol prista del cielo Trayastria hayan vuelto a crecer, los dioses Trayastria estarán encantados y se regocijarán, porque no pasará mucho tiempo antes de que el árbol prista desarrolle una red de brotes. Cuando las hojas de tu árbol empiezan a crecer es cuando has dado el primer avance en la meditación. ¿Cómo sé que he dado el primer avance en la meditación? Cuando desaparecen los deseos. Normalmente, pensamos que la desaparición del deseo es el logro final de todo el viaje espiritual. Pero déjame decirte que apenas es el comienzo, aún así es muy importante, porque es la base. Cuando dejas de desear placer o dolor de cualquier tipo, el viaje apenas está empezando. Cuando, mediante la meditación de la percepción y la contemplación, alcanzas un estado de reclusión, es decir, te has refugiado en tu propio centro interno, naturalmente surge la alegría y la felicidad. Es inevitable que esto no aparezca. Cuando no hay nada que lograr ni desear, no hay motivos para sentirnos estresados, preocupados, perturbados por cualquier pensamiento. Entonces ves una rosa y te sientes alegre. Ves el cielo y te sientes alegre. Hay alegría y felicidad en todo lo que te rodea, pero este apenas es el primer escalón de la escalera. Evita apegarte a esta felicidad porque, si te quedas ahí, entonces puedes ser un Diógenes, pero no un Buda.
Puedes ser feliz siendo un Diógenes, humillando a los Alejandros que pasen por ahí, pero no hay liberación de la rueda del samsara. En este estado, las hojas están empezando a crecer, el árbol está rejuveneciendo, estás renaciendo. Continuamos. El Buda dice, además, una vez que el árbol prista del cielo Trayastria haya desarrollado una red, los dioses Trayastria estarán encantados y se regocijarán, porque no pasará mucho tiempo antes de que los brotes del árbol prista crezcan como picos de pájaros. El segundo escalón de la meditación es simplemente cuando el primer estado se ha hecho tan natural en ti que no tienes que esforzarte. La mente se hace una y se aquieta completamente. Alcanzas un silencio aún más profundo. Por eso el Buda dice, sin percepción ni contemplación. Antes, el simple sentimiento, la consciencia de que el mundo está afuera y tú estás adentro, causan una espontánea felicidad y alegría. Ahora ya no hay afuera ni adentro, simplemente hay consciencia, concentración, y esto también produce felicidad y alegría. No hay adentro ni afuera. La dualidad está empezando a desaparecer. Esta no dualidad causa una enorme alegría y felicidad. Es bueno, pero evita apegarte a la experiencia, porque entonces estarás cerrado a los demás seres. Tu árbol interno está empezando a brotar las redes donde crecerán las flores y los frutos. Aún no se han abierto, pero los dioses están regocijándose porque muy pronto ocurrirá. El Buda dice, además, una vez que el árbol prista del cielo Trayastria ha desarrollado brotes como picos de pájaros, los dioses Trayastria están encantados y se regocijan, porque no pasará mucho tiempo antes de que los brotes del árbol prista se abran como cuencos. Cuando incluso te despegas de esta alegría y felicidad que produce la meditación profunda y no persigues nada, entonces aparece la ecuanimidad. Poco a poco se hace más complicado describir estos estados meditativos porque solo con la experiencia propia uno puede comprenderlos completamente. Las palabras poco a poco se van haciendo cada vez más inútiles. Ahora se experimenta una felicidad diferente a cualquier otra conocida. La felicidad de la vacuidad. En este estado, los brotes empiezan a crecer, pero aún no se han abierto. Los frutos ya casi están listos, solo falta que maduren más. El Buda dice, además, una vez que los brotes del árbol prista del cielo Trayastria se han abierto como cuencos, los dioses Trayastria están encantados y se regocijan, porque no pasará mucho tiempo antes de que el árbol prista esté en plena floración. En este estado, uno ha experimentado el nivel más alto de meditación. Las flores se han abierto, los frutos están disponibles. Hemos desaparecido, el esfuerzo ha desaparecido, no hay motivos para la alegría o la felicidad porque ha cesado toda incomodidad y todo deleite. ¿Qué más hay que lograr? A partir de aquí, las palabras no son necesarias, la lógica, la duda. Pero falta todavía el último escalón, la meta, el logro final. El Buda dice, cuando el árbol prista está en plena floración, la luz que brilla, el color que refleja y la fragancia que produce tienen un alcance de 100 leguas. Durante el cuarto mes de verano, los dioses Trayastria se entretienen con los 5 placeres celestiales y las virtudes con las que están dotados. Esto se llama el festival bajo el árbol prista del cielo Trayastria. Ahora el árbol lo único que hace es compartir. Compartir su fragancia, su alegría, su éxtasis a todos los seres. El Buda a partir de aquí no describe nada más que el resultado final y, sobre todo, el reconocimiento de que uno se ha liberado completamente. Porque en la anterior concentración aún hay una pequeña duda, sutil. Pero en este estado se acaba toda duda. Este estado es imposible de describirlo, pero una vez que lo experimentas, entonces te das cuenta de lo que quiere decir el Buda exactamente. Pero el mensaje esencial del Buda es el no apego. El no apego incluso a las experiencias más elevadas de la meditación. Seguir avanzando, avanzando, sin detenerse nunca y en algún momento te darás cuenta de que ya estás liberado, que ya no hay sufrimiento de ninguna clase.